y nos dice cumpliremos la sagrada ley de Dios, y nos dice cumpliremos la sagrada ley de Dios. Escuchen el Evangelio, oh naciones de la tierra. Escuchen el Evangelio, los 10 mandamientos de Dios, que será la luz del mundo. Los 10 mandamientos de Dios, que será la luz del mundo. Solamente aflicciones, este mundo nada ofrece. Solamente aflicciones, tantas penas, tantos llantos, por buscar a la riqueza. Tantas penas, tantos llantos, por buscar a la riqueza. Anunciamos, ahora depende del pueblo que trabaje con esmero, que es la única oportunidad para los peruanos. Saben muy bien que no se ha cumplido la ordenanza de Dios, de manera que de adelante se pone en conocimiento. Tenemos que cumplir todas las ordenanzas, quizás podemos lograr todavía la salvación. Estrictamente no podemos ya quebrantar la ley. Precisamente vamos a aclarar de lo espiritual primeramente. Hemos anunciado al mundo desde el año 1958 sobre la alternativa estratégica del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para el mundo? Sin embargo, los israelitas se han confundido y se descontrolaron, no han cumplido. Bien, porque la solución de Dios alternativa para solucionar el problema de la humanidad es después de 2000 años. Ahora saben muy bien que he hablado, han entendido
cumplido, de manera que ya se cumplió este mes 2000 años. Aclaramos, no piensen que de hoy adelante van a seguir en paz como ahora. Ahora ya empeña el papel Dios. Entonces ya no va a haber paz. Tiempo en tiempo se ocurrirá el castigo, poco a poco. Si ahora ha habido 5 días de movimiento, terremoto, otra vez aumentará de Tacna a Arequipa hasta Ica. En otra oportunidad ya llegará a Lima, y así sucesivamente en cada país. Si ahora mismo está sucediendo en todos los países, entonces ya no va a haber paz. ¿Y por qué poco a poco, tiempo en tiempo, va a castigar? Muchas veces el mundo piensa que, como se dice, al toque va a destruir. No, poco a poco. ¿Por qué? Porque viendo el castigo, quizás se arrepientan alguien con ese fin de cada pueblo. Y luego, si el pueblo que acelera, en lugar de arrepentirse, acelera la rebeldía, entonces avanza, hasta que así poco a poco va cerrando el castigo. Les avisamos ahora. Por eso, también último, si ustedes legalmente temen, pero tienen que tratar de avanzar y cumplir lo que la Escritura dice, lo que no han cumplido, en caso contrario, adiós hermanos. Tienen que cumplir de predicar a nivel mundial, de hoy adelante, y cumplir las ordenanzas al pie de la letra, como religiosos. Avisamos enseguida, estaré preparando estudio para darles, y queremos que, ahora depende de ustedes, preparen una pizarra grande para poner lo que voy a preparar, para que todos vean y estudien de esa manera, para que entiendan. Pura ordenanza, que es lo que tenemos que hacer. En caso contrario, no viviremos. Al mismo tiempo digo, las enfermedades desconocidas se están apareciendo. Precisamente, Dios dijo claramente, tiene que venir ahora enfermedades desconocidas, y mucha gente serán destruidas con enfermedades incurables. No van a curar ya los médicos. Precisamente, de aquí de muy poco, cualquier momento, ya se lo quitará la ciencia, y ya no saben cómo van a curar. Ya no, solo Dios. Y luego, solo los que tienen fe sanarán, porque otras enfermedades más graves va a aparecer, como está escrito. Así se destruirá a la gente, y al mismo tiempo plagas, como dice en Apocalipsis. Entonces, si hay arrepentimiento, se liberarán. Entonces, ¿cómo es ahora la solución? Cambio total, cambio total. ¿En qué sentido? También vamos a aclarar por qué hay enfermedades. ¿Por qué? Precisamente, la tierra y la humanidad está completamente contaminado, enfermo. ¿Por qué? Precisamente los alimentos son curados con medicina importada, y ahora está afectando ya a la gente. Entonces, antiguamente no había enfermedades que hay ahora. Algunos, cáncer a la sangre, cáncer a los huesos, cáncer a cualquier parte del cuerpo. No había enfermedades, no había. Y ahora, cerca del fin, precisamente ya está apareciendo. Entonces, aclaramos de que
Eso ya es mandato de Dios, incurables, ya no pueden curar. ¿Por qué? Ya estamos aclarando por la contaminación de todos los productos que son curados con medicina, como verduras, y eso comimos. Acuérdense, más claro está, de la carne de vaca se constituye cáncer. ¿Por qué? Saben muy bien, o tal vez no saben, como los pollos lo engordan como hormona, y eso mismo engordan los ganaderos, comerciantes, lo engordan, lo hinchan rápido en 6 días y para vender. Todas esas cosas es lo que está afectando a la gente como productos de la tierra y como carne. Entonces, ahora cambio total. ¿Cómo va a ser? Precisamente, todos los arrepentidos, digamos un ejemplo, que haya de cada país, cuantos sean, arrepentidos de corazón, de lealtad, entonces también tiene que llegar el término. Entonces todos los arrepentidos convertidos a Dios morirán 24 horas. ¿Con qué fin? Todos los convertidos a nivel mundial. Entonces, a los 24 horas, ¿con qué fin van a morir? Con la finalidad para que purgue el pecado. Y luego a los 24 horas se levantarán limpio, justo, santo, ya no pecadores. Así es, tiene que renovarse la humanidad. Entonces, también tiene que destinar a dónde van a ir, al oriente. Y allí van a vivir 1000 años, porque está guardadito el lugar para los israelitas de este tiempo. Y allí vivirán 1000 años. Y luego, después de 1000 años, nuevamente se realizará juicio de la tierra, ya no de gente. Gente ya está, para eso es el tercer juicio que se va a realizar de hoy adelante. Entonces, como ya estamos hablando de todos los convertidos a nivel mundial, serán renovados, ya hemos aclarado. Y luego ellos vivirán 1000 años, después de 1000 años se declara otro juicio con la tierra. Cuando llega ese término, para esto también la gente que vive en el oriente van a ser trasladados a otro planeta hasta que termine el juicio con la tierra. ¿Y cómo va a ser el juicio con la tierra? Cuando ya llega a este término, entonces la tierra va a calentarse poco a poco, como el herrero calienta el fierro. Y cuando ya se caldeó ya la tierra, entonces, hasta mientras eso, la gente ya no van a poder estar parado, ni sentado, ni echado, saltando para refrescar los pies. Cuando ya caldeó la tierra, entonces prenderá a la gente, porque para estos días también todos los pecadores quedaron, los que perdieron la promesa, van a merecer juicio, castigo en ellos, y morirán. Y los que quedan todavía va a quedar pecadores en este planeta, en este planeta, digamos. Bien. Entonces, hasta esos días, los que murieron, aún desde el tiempo de Adán, tienen que levantarse todos los muertos, y luego todos estarán presentes, vivos, y comienza la tierra, y cuando ya se caldea la tierra, prende a la gente y se quemarán. Este término es 1300 días, hasta 1000 años, 1000 días, se terminará ya, hasta los diablos se quemarán todos, solamente va a quedar el dragón,
el hombre antiguo, el Lucifer. Enseguida, 300 días más va a sufrir él por haber ganado para muerte. ¿Cómo gana el diablo? Ya saben ustedes, por ejemplo, si a los religiosos somete a errores, está ganando a cualquier error. Por eso estamos aclarando, ya hemos enseñado, pero los israelitas están perdiendo, no se acuerdan. Hemos enseñado precisamente haciendo entender sobre la ciencia que Dios creó. Ciencia del mal y ciencia del bien. Precisamente la ciencia del mal se refiere a la ley humana, de manera que la ley, los que vivimos sujetos a la ley humana, solamente maldad existe. Ahora peor, la maldad está prosperando. Eso tenía que suceder hasta el fin. Y de ahí adelante ya viene la solución del problema de la humanidad que estamos aclarando. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo? La ciencia del mal se refiere a la ley humana. Precisamente por eso solamente hay maldad. Y luego, la ciencia del bien, ¿qué cosa quiere decir? La ciencia del bien. Entonces la ciencia del bien siempre parece esta ciencia del bien tiempo en tiempo. Y luego en el último tiempo, como ahora, se presentó. ¿Con qué fin? Para darles el bien a la humanidad. Porque el bien busca a la gente y luego para darles el bien. ¿Cómo? Ya con los que se arrepienten ya no cometen errores. Quiere cultivar sano a la humanidad, sin errores. Ya no quiere que cometan errores, ya no haya odio, aborrecer, venganzas, absolutamente, completamente sanos. Pero sin embargo, no pueden ser sanos los arrepentidos. Se sabe muy bien, cometen errores graves y todavía piden perdón. Y si se perdona y sigue cometiendo, ¿qué clase de arrepentimiento es eso? Piensen, tomen conciencia. Por eso de hoy adelante tienen que tratar de cumplir todas las ordenanzas y todas las leyes que ordena Dios para servir a Dios. Olvidarse de los errores. Quizás podemos todavía lograr. Si legalmente cumplimos, sí vamos a lograr. Por eso que la ciencia del bien busca el bien de la humanidad, no busca el mal. Aún hasta para dar vida, y conforme dice la Escritura, religiosos que han cumplido la palabra, la ley de Dios perfectamente, precisamente ya no van a morir. Eso ya les he enseñado. Ya no van a morir, ya no van a conocer la muerte. Entiendan. Estamos aclarando nuestro deber que cumplir como buenos cristianos. Porque tiene que haber diferencia entre los cristianos arrepentidos, también cuidarse de todo y bien organizados, tratar de construirse perfectos conforme la Escritura ordena. Entonces, lograremos. Por eso dice, tienen que salir a predicar a nivel mundial. Precisamente ya hemos aclarado que los israelitas peruanos no han cumplido de ir a predicar al mundo entero. ¿Por qué Dios ordena para ir a predicar a nivel nacional, a nivel mundial? Precisamente hay gente que juntar 1.000 millones, no solamente poco, millones, vivos y muertos, millones de vivos, otro tanto de millones de los muertos. Entonces para eso ordena predicar
Ya saben ustedes, tienen que ir a predicar al cementerio, eso ordena. ¿Y quién predica esto? Nadie. Lo que Dios no ordena, hablan ustedes a su criterio, pero lo que ordena, no hablan. Precisamente con la finalidad de que los muertos también tienen que escuchar. Y luego llegará el día en que van a ser levantados, entonces ellos también, porque cuántos han muerto también sin conocer la doctrina, entonces van a entender y luego ellos también se van a convertir. Entonces todos los que se convierten de los muertos vivirán para siempre. Asimismo, cristianos antiguos van a levantarse todos, y luego cuando se levantan se libren todos los cristianos en cada país, los vivos y como muertos van a levantarse y todos vendrán al Perú. Y viniendo acá al Perú, serán juzgados en el Perú. Te vuelvo a repetir, y los que son juzgados, muy bien, los que han ganado la misericordia de Dios recibirán la liberación eterna, y los que perdieron, no confiaron ni creyeron nada en Dios, los cuales merecerán la condenación perpetua, y luego inmediatamente serán trasladados al oriente. Ya le hemos dicho de que los convertidos 24 horas tienen que morir, y eso es lo que va a suceder al último. Y luego entonces, ¿y de dónde eso no creen ustedes? La Escritura claramente dice que los fieles, conforme va reuniéndose en cada pueblo, debería ser centralizado a la montaña, digamos a la frontera donde no va ni carretera ni avión, y de ahí tiene que ser arrebatado cuando suceda ya el juicio, cumplimiento. Entonces los que han ganado, ya hemos hablado, serán arrebatados de allí y se van al oriente, a la tierra que está guardado. Y muchas veces algunos no creen tal vez precisamente cómo va a ser esto y en qué irán. A ver, ustedes, vamos a ver, si ustedes saben, preparen ahora. ¿Y de dónde van a ser arrebatados? Precisamente de Alto Monte Israel, se llama donde que están los hermanos. De ese lugar. Pero sin embargo, muchos israelitas no creen. Ahora van a creer, porque ya llegó el tiempo. Entonces, ¿y cómo van a ir? A ver el texto. ¿No ve? ¿No saben? ¿No ve? Yo les he enseñado. ¿Para qué entonces traen ya y una vez botan a la basura? Libro de Salmos. Apega el micro. Nuevamente. ¿Ven? Ahora, último texto del libro San Juan, primer capítulo, último texto. Último texto.
Entonces, está claramente escrito, ya preparado, y ya digamos, este es el decreto de Dios para que acontezca en estos días. Entonces, precisamente todos los que han logrado la misericordia de Dios, entonces el carro de fuego no va a venir carro de hombres, carro celestial va a venir y parará en el aire, más o menos, tal vez 1 kilómetro de altura o más también, y luego para y del carro baja nube blanca y luego va a rodear despacio. Un ejemplo que ustedes son los que están alabando, porque también se va a anunciar primeramente a cada país que están reunidos en la frontera del país. Se va a anunciar: listos, hermanos, para tal día, fecha tal, listo. Entonces el carro se presentará de las 6 de la mañana en adelante, cualquier momento. Y de una vez que se presentó y se paró, entonces baja nube blanca y luego la multitud va a ser rodeada de la nube blanca, para que entre ellos, a pesar que ya todos están arrepentidos, ya muy bien destinados para viajar al oriente, entonces, pero sin embargo, la última purificación va a suceder ahora. Entonces, ¿cómo? Para eso baja la nube, y la nube que rodea a toda la gente. Lo que es para pensar mal, van a pensar, y los que no piensan, libre. Entonces, cuando ya terminó, ya no hay nadie que piense mal. Entonces la nube se forma precisamente como tablero que levanta a todos los arrepentidos. Levanta, cuando se dieron cuenta los que pensaron mal, se quedaron parados mirando y se fue la gente. Entonces la gente que se quedaron dirán, en ese momento hablarán: he perdido la promesa de Dios y esto es lo que he ganado. Entonces también en el momento también van a convertirse en forma ya de los dientes como chancho jabalí, grandes. Muy bien. Y rechinando los dientes quedarán: he perdido la promesa, hablando. Entonces morirán. Y luego sobre la gente que perdieron, entonces se procede a juicio de Dios en ellos. Y después que mueran, todavía va a quedar pecadores. Por eso estamos hablando de esa gente, 1000 años tiene que multiplicarse. Y luego entonces ya hemos hablado cómo va a ser el juicio con la tierra. Entonces, eso es en ese sentido es la solución de la humanidad. Y luego ya hemos hablado que serán transformados la humanidad, que se han quedado arrepentidos, entonces sin pecado, libre de todo, limpio. Y ellos son los que van a ir a la tierra prometida, al oriente, vivir 1000 años. Estamos hablando que serán hechas muy adelante. Ahora van a entender. No han entendido hasta estos días. Entonces ahora, en su propio peso, entenderán ahora. Ya no tarda. Por eso, ahora la ciencia del mal también ya no tarda en que será este año o al otro año. Ya no demora mucho, que se lo quitará la ciencia humana. Entonces también ya no saben, médicos van a perder el papel, ya no van a curar,
solo Dios. Asimismo, todo profesional, van a olvidarse los que preparan bomba, los que preparan armamentos más grandes, todos van a olvidarse, ya no saben cómo lo hacen. Eso es lo que va a suceder ahora. Como ustedes no estudian la Escritura, no saben nada del plan de Dios. Por eso estamos aclarando. Y de aquí para adelante estaremos aclarando poco a poco, conforme van entendiendo nuevamente cuál es el plan de Dios para estos días. Bien, ya hemos hablado todo, como están viendo, de manera que cuando llega a la etapa del juicio con la tierra, eso lo he terminado de aclarar. Y una vez que se ha terminado hasta 1300 días, murieron todos hasta el dragón, ya no va a haber ya diablo en la tierra. Entonces, cambio total del tiempo, ya no va a haber noche, ya no va a haber sol, ya no va a haber estrellas, luna, ya no va a haber. Entonces, ¿quién alumbrará? ¿Qué cosa va a alumbrar? El rostro de Jehová, Dios vivo, Dios de verdad, va a alumbrar a la tierra al rostro de Cristo. Y luego el rostro de Cristo va a alumbrar a este planeta. Y ya no va a haber noche, ya no va a haber luna, ya no hay nada, ya no hay luz, ya no hay sol. Eso es lo que va a hacer ahora. Entonces, en adelante, ya no hay nada. Sufrimiento se acabó. Entiendan, felices, buena suerte los que se sujetan de los errores para lograr esta felicidad perpetua. Pero no han creído, pero ahora van a creer. Así es que ahora depende de cada uno de ustedes. Si no van a cumplir el mandato de Dios, ni tampoco van a cumplir de borrar los errores y no cometer más, para criarse puras hasta que sean transformados. Ya hemos hablado, todo habla la Escritura, y todos van a ser, precisamente repito, van a morir 24 horas y luego el pecado muere y se levantan ya santos, puros. Así van a ir arrebatados al oriente. Y ahora, ¿quién es el que va a salvar? ¿Creen que ustedes, hay muchos que hablan en estos días, va a salvar Dios? Es cierto, pero Dios va a salvar por medio de quién. Tiene que tener el instrumento de Dios y luego salvará a ellos, y para esto Dios tiene que darle potestad, y si no, no puede. Lean Isaías 4:2. Como Él tiene ayuda de Dios para todos los librados, precisamente, como está escrito, para todos los convertidos, librados del pecado, sean creados sanos. Entonces, también la tierra será para honra y hermosura del pueblo. Eso se va a cumplir en material mismo. Pero si el propósito de Dios no se cumple, adiós, hermanos, adiós, pero. Entonces, ahora, Isaías 1:27, y todos los convertidos de él serán liberados. Porque claramente dice la Escritura, la orden que dio Dios para ir a predicar a nivel mundial con la finalidad de juntar la gente, predicando. Y luego cumplir con lo que dice Daniel 12:1, porque él tiene que convertir a todos y luego juntar, y tienen que venir al Perú, como ya hemos hablado al respecto. A todos los que están escritos en el libro de la vida. En el cielo existe 2 libros grandes. Es el libro de la vida. Ahí está la relación de todos los que tienen liberación para estos días. Todos los que están escritos tienen que liberarse. Y ellos, como muertos y como vivos. Entonces, por eso también dice en Apocalipsis,
Ojalá no sean borrados del libro de la vida sus nombres. Ya están escritos todos los que van a librarse. Si los que son borrados ya no se liberarán. Y todos los que están escritos en el libro de la muerte, todos es para muerte. No hay vida para ellos. Y ahora, de ellos, ¿cuántos estaremos acá para muerte? Y para vida. Y tal vez ni uno. En fin, solo Dios sabe. Por eso depende, todos los convertidos, cumplir con la misión de crearse o obedecer las ordenanzas para no cometer errores y las leyes para merecer la promesa de Dios, la vida eterna. Ya hemos hablado. Y ahora, también no se aclaró, ya hemos escuchado que el carro viene, el carro traslada a la gente y luego los ángeles van a descender en más 20.000 millares de carros, un carro a cada país, para juntar a todos. Enseguida bajarán los ángeles continuamente a la tierra sobre el Hijo del Hombre. ¿Para qué baja? Para ayudar. Para ayudar. Porque la guerra con el adversario es fuerte, no es pequeño. Si no hacemos guerra contra el adversario, entonces iremos con el diablo. ¿Y cuál es la guerra? La guerra precisamente que el adversario tiene que someter a errores a los convertidos, en diferentes maneras de errores, y gana. Ahora, si nosotros también hacemos guerra, no dando lugar, mantenernos fuertes, entonces sí. Y para esto, cuando ya en pleno guerra va a bajar los ángeles para aguardar a cada fiel, y luego cuando está más fuerte va a bajar otro más y 2 ángeles guardará a cada uno. ¿Acaso ustedes saben todo esto? No saben nada. Como no tienen interés para saber a profundo el plan de Dios, no estudian la Sagrada Escritura. Todo lo que estoy hablando está escrito. Asimismo, pero ustedes no saben. Por ejemplo, la experiencia y pasado que yo muchas veces he hablado con alguien, esto es así. Entonces, aclarando, yo tengo que formar también Estado, pero ¿a qué se refiere? Estado teocrático universal. Eso se refiere Estado espiritual. No crean que nuestra institución es pequeña cosa. Ahora les voy a hacer entender. Como ustedes no entienden, tal vez leen, pero como cualquier cosa pasan y no saben nada, no preguntan siquiera. Precisamente Dios dijo, Dios ordenó para que todos los convertidos pregunten al que sabe. Entonces, sobre el juicio, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Como decir, plan de Dios. ¿Quién pregunta? A ver, ahora díganme, ¿quién pregunta? Todos hablan a su criterio. Precisamente dice la Escritura, si alguien viene y dice, hagamos esto, guardemos esto, solamente no hagan a su criterio. Sin embargo, como israelitas y como todos los religiosos, a su criterio. Está escrito todo. Israelitas también ha caído a esa trampa. Entonces son prevaricadores. Bueno, estamos aclarando.
Ahora de aquí para adelante, si piensan liberarse, tienen que cumplir, y si no, adiós hermanos. Entonces estamos hablando todo cómo va a ser, y por eso también estamos hablando de los ángeles que van a bajar también para ayudar. Enseguida yo con alguien hablaba, y precisamente no sé cómo ha llegado a saber el general y por qué absolutamente tocar el Estado teocrático, porque no le hace nada a nadie absoluto, pero busca el bien de la humanidad, sí, conforme se arrepienten. Entonces el Estado espiritual, nuevamente debo aclarar, Estado teocrático universal. ¿Por qué dice universal? Precisamente los estatutos es muy grande y bien fuerte. Entonces, por lo menos debe haber cerca, tal vez, 100.000 artículos. El estatuto contiene 5 libros que escribió Moisés. Dios ordenó, ahorita vamos a ver. Entonces, 5 libros de leyes, y al mismo tiempo, ahí existen leyes moral, ley civil, y leyes bastante. Entonces, 5 libros, ya les he dicho, de leyes. En cada libro nomás habrá tal vez 2.000 artículos, hablando de artículos, tal vez más. Entonces, la cabeza es del estatuto los 10 mandamientos. Y luego, tengan presente que Dios gobierna con ese estatuto 100 planetas. ¿Eso saben? ¿Ah? Eso lo saben. Y los demás, más pequeñas, no saben, menos van a saber, pues, hasta ese punto. Luego, pero como dice la Escritura, 100 planetas, pero de los 100, la generación de los 100 planetas se ha corrompido. Uno, la generación de un planeta, somos nosotros. Precisamente, ahora viene para recuperar y completar que sean 100 planetas completos, la generación en pureza. ¿Cómo? Y ahí estamos hablando de esa parte. Todos los arrepentidos van a ser transformados en el sentido, como ya decía, hablado. Entonces ellos van a pasar a la tierra prometida, y luego después van a vivir 1000 años, y después de 1000 años termina con el juicio de Dios, y llegamos al cambio de tiempo, ya les he hablado. De ahí para adelante, precisamente va a acontecer para vivir eternamente, ya no hay nada. Eso es la finalidad o el plan de Dios. Ya no hay diablo, ya no hay nada, ya no hay maldad. El diablo es el que hace maldades y la gente obedece. Sabemos muy bien que la gente, cada uno nace con 7 adversarios en el corazón, y lo que manda el adversario que está en el corazón, hacen ellos. Por eso son muchos ociosos. A esos ociosos le dicen, le ponen la ciudad de tortuga, porque se es flojo, no trabaja. Para ricos, para todo. Sabemos muy bien lo que habla la Escritura. Ahora todo esto se acaba. Hay mucho que hablar, de repente, no sé. Ahora creo que no saben ni siquiera pequeñas promesas. Por ejemplo, dice, cuando ya pasan a la tierra prometida la generación, liberados, entonces de todos los países serán reunidos la riqueza, como telas, vestidos, y se vestirán los que han ido a la tierra prometida honradamente, así dice claramente la Escritura. Entonces, por eso, ya eso les he hecho entender el refrán que dicen, todos hablamos, nadie sabe para quién trabaja. Eso se va a cumplir ahora de aquí para adelante, ya se acerca. Todo se va a cumplir. ¿Qué cosa quiere decir? Por eso yo digo, todos los archimillonarios, ojalá que otro tanto las formen, pero esa plata va a ir a la tierra prometida.
Yo me río con el pensamiento de la humanidad. Bueno, ya hemos dicho de que toda la riqueza del mundo entero serán recogidos a la tierra prometida. Como telas, vestidos, todo se va a recoger. Y los que han ido allí, los que viven en la tierra prometida, se vestirán, gozarán de todo ampliamente. Entonces yo pienso en mí mismo como carne. Ahora, pero allí ya no se va a necesitar, ya no se va a necesitar ya plata. ¿Para qué? Solamente tendremos para recuerdo, tal vez, porque va a ser repartido cuando sean reunidos la plata a la tierra prometida, va a ser repartido por medidas a cada uno. Entonces, pero no se va a gastar, pues, pero que, ¿para qué? ¿Por qué? Digo, si por qué no pasamos allá, 1.000 años, vamos a sembrar, allá vamos a seguir trabajando, sembrando. Entonces, la cosecha de una vez que sale en abundancia, ya no va a haber ya gusanos, nada de enfermedades para el producto, ya no va a haber, todo sano. Entonces, y abundancia. Entonces, cuando sale la otra cosecha, forzosamente el depósito tienen que dejar libre para que entre, para guardar nueva cosecha, y forzosamente tienen que botar para afuera, que todavía va a quedar en el depósito toda clase de productos. Tienen que botar para guardar el nuevo. Entonces, a ver, ¿quién se acuerda de esto, de esto? No hay nadie. Capítulo 26, versículo 10. Ya no sabes nada más, está visto, pero no ha entendido qué es lo que quiere decir. Bueno, y mucha abundancia va a haber, por eso que hasta depósitos no va a alcanzar. Así es que ¿para qué necesitamos plata? Para recuerdo tendremos. También, ahora la tierra prometida, les voy a contar. Solamente no duren, porque si duran, también caen a las manos del adversario. Yo no hablo fines de los hombres, sino propósito de Dios, como es. Por ejemplo, un río pasa, la escritura eso han entendido, leche de miel, han entendido, ¿no es cierto? Amén. Este hombre no sabe nada. A ver, léame, ¿dónde está? Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 8. Ahí está. Ahí todavía hablan bastantes libros. Leche de miel. Precisamente, el plan de Dios es llevarnos allí. Ahora esa tierra, por el centro corre el río. Diga más o menos, no sé quién conoce el río de Chanchamayo. Esa cantidad corre el río. Y luego la tierra no es colentoso, es plano, parecido a Amazonas, plano. Entonces en Amazonas el río corre despacio nomás, pero allá el río de miel corre más despacio, casi no se ve a dónde va. El único, tampoco no se sabe, solo que cuando uno mira de dónde vendrá, humeando viene, vaporiza el río y viene como una soga y sigue la soga hasta dónde irá. Entonces, vapor del río. Entonces, por ejemplo, yo conozco esa tierra. Bendito sea Dios que me hace conocer. De manera que ese río por el centro corre.
y a la derecha, a la izquierda es pura tierra de sembrar, alfalfa, ganados, bueno, en fin. Y luego el costado derecho del río es puro árboles frutales, de toda clase de fruta. Entre ellos, en el centro del huerto, hay un árbol que da 12 frutos, un fruto por mes, está entre ellos. Y los melocotones que vienen de Chile, allá los melocotones que hay allá es más grande, y los demás también de toda clase de melocotones hay, y bien agradables. Entonces yo bajé al río y luego yo me tendí en la orilla para probar la miel, porque es miel legalmente. ¿Y cómo es este miel? Es parecido, bien parecido, cuando uno hace el desayuno de Quaker con leche y chocolate. Ese color y ese mismo gusto tiene, rico, bien agradable. Y luego yo, primeramente la espuma tiene, como la leche de la vaca cuando se ordeña, hace espuma. Así espuma tiene. Entonces, primeramente, así recogí la espuma y probé, agradable. Entonces, también, la miel mismo también levanté así, y luego probé, agradable. Felices los que van a ganar la promesa de Dios. Tal vez de aquí, ahora que estamos aquí presentes, tal vez pueda haber uno, dos, o tal vez más, y tal vez no hay ni uno. Para eso necesita cumplir la ley. Entonces, como dice la Escritura, los que cumplen no conocerán la muerte, vivirán para siempre. Por eso también les voy a avisar, si los que son ancianos de 80, 100 años, serán transformados más joven, más o menos a una persona de 30 años. Ahí queda, como varonas y como varones. Ahora, si los niños que llegaron en esos días niños, esa edad quedarán niños. Por eso todo es cambio total. Piensen, como la tierra va a ser cambiado, ya no va a ser enfermo, pero para esto tiene que cumplirse todavía el juicio con la tierra. Entonces también eso me he olvidado también de completar. La tierra, de una vez que se cumplió ya el juicio con la tierra, cuando de una vez se cumplió, entonces precisamente va a quedar como esta mesa, plano, como era antes. Antes era plano como esta mesa. Entonces, ¿por qué se ha accidentado? Precisamente en tiempo de Noé, primera generación, precisamente murieron al toque todo el mundo en ese tiempo, quedando solamente Noé, predicadores, los 3 hijos y las 3 nueras y su esposa del padre Noé, 8 familias. Y de esas 8 familias que quedó, solos ellos, se multiplicó para la segunda generación. Y luego, en la primera generación, precisamente el juicio se ha procedido 150 días. Y a los 150 días se acabó todo, quedando los 8 familias. Y luego de esos 8 familias que quedó, se multiplicó nuevamente para la segunda generación. En el segundo juicio fue precedido el juicio mediante el profeta Lot. Un solo día que descendió fuego de azufre del cielo y murieron todo el mundo.
Dice tiempo ha quedado señales, precisamente, pueblos, a eso le llaman gentiles. Por algo dice que anunciarán a los gentiles. Gentiles trata de los peruanos, la escritura. Entonces, ¿por qué? Porque legalmente los gentiles, bueno, digamos, a nuestra manera, se han entre ellos la generación en ese tiempo, como predicaba y anunciaba que va a procederse ahora el juicio, un solo día. Entonces la gente decía, sí, vamos a resistir un día y vamos a salvarnos. ¿Pero cómo? Entonces hay que prepararnos subterráneo, y faltando ya como, cuando ya dice ya el día citado va a ser mañana, o tal día, entonces para eso nos enterramos y luego el fuego va a pasar un día, hasta 2 días, ya pasa, vamos a vivir. Se han hecho subterráneos hasta de 3 pisos y ahí se han enterrado entre ellos con todas sus cosas, maíz para comer, en fin, todo con lo que tenían, como plata y como productos para comer. Y los que quedan, bueno, seguramente quedaron y no se enteraron, bueno, murieron. De manera que cuando descendió el fuego, se quemó la tierra y se procedió candela abajo, se quemaron todos. Por eso, en los subterráneos se encuentran muertos tocando su arpa, tocando su flauta, en fin, se encuentran. Eso hay que pensar, no que los gentiles, la gente de la humanidad legalmente no saben pensar, ni cuenta se dan, cuando ellos mismos son gentiles. ¿Ah? Y todos somos gentiles. Entonces, de esa manera se terminó la segunda generación. Pero quedando siempre también, en ese tiempo, Lot, Abraham y las hijas, 2 hijas de Lot, la mujer murió. ¿Sabemos de qué murió? Que el ángel, 2 ángeles y el Espíritu Santo descendió y precisamente iban a Gomorra con Lot acompañado. Entonces, luego le dice Lot, escapa, tu esposa y tus hijas, sin voltear. Apresúrense. Entonces se fueron, ya escapando. Entonces la mujer en medio camino voltea y se volvió sal y murió. Un santo de sal se volvió, una imagen. Y se fueron porque volteó y miró al pueblo qué ocurría, pero entonces se quedó también muerta. Y luego Abraham con los demás predicadores quedaron. De ellos se ha multiplicado la generación hasta ahorita. Por eso la Escritura dice la misma cosa como el tiempo de Adán. Como en el tiempo de Noé y como en el tiempo de Lot, va a procederse en el tercer juicio. Precisamente, lea Mateo capítulo 24, 37, 38, 39. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Lucas 17, 28, 29, 30. Libro de San Lucas. Están escuchando. Así como que pasó antiguamente, así va a suceder de aquí para adelante ahora. Por eso yo les digo, como ustedes no entienden, no confirman,
por eso no tratan de cumplir. Entonces ahora ya viene la obra que hacer. Hasta aquí todavía no saben la obra que hace el Hijo del Hombre. No demuestra la obra. De aquí para adelante van a ver. Y porque ahora no conocen al Hijo del Hombre. Nadie. ¿Quién es y cómo es? Entonces, de adelante va a cumplirse todo conforme la Escritura. Ahora, ¿qué haremos? Por eso estamos recomendando, tienen que tratar de cumplir. Y luego todavía falta que aclararles. Por eso yo les digo la verdad. Ahora ya se cumplió el decreto de Dios, porque Dios decretó, eso tengo que publicar. Entonces, decretó para que el israelita gobierne después de 2000. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? Claramente señala la Escritura para entender después de 2000 qué va a pasar. Precisamente está preparado ya todo lo que va a suceder. Primero ahora tenemos que comenzar a anunciar todo nuevamente. Ya he anunciado antes todo y ahora ya viene el cumplimiento conforme que he hablado. Por algo soy varón de Dios y serán hechas todo. Comenzará del tercer ay, bien claro dice. Tercer ay pasa y comienza. Entonces, ¿por qué dice esto? También de repente va a suceder. Un ejemplo. De repente cualquier obstáculo van a poner. Eso solamente el gobierno puede hacer, como antes. Por ejemplo, antes 2 veces y ganado. Pero, ¿qué pasó? Como en ese tiempo también estaba García y eran apristas también del Jurado Nacional. Entonces, entre ellos conversaban y luego entonces mis votos vendieron por $1 cada voto. Y con mi voto gobernaron otros. Entonces ahora, en este tiempo, en la primera, también gané, pero ¿qué pasa? Con fraude, trancó. Y no hubo oportunidad. Sé muy bien a lo que va a suceder. Y ahí yo estoy preparado para cualquier cosa que tengo que hacer. Bueno, y ese fraude precisamente no me dejó de entrar, porque estaba gobernando. Y ahora así mismo va a prepararse porque las ánforas ya estaban preparados, listos, solamente para cambiar. Precisamente eso sucedió a las 3 de la tarde, que todavía miles en cada pueblo faltaban votar. Entonces a las 3 de la tarde inmediatamente cambiaron las ánforas, listo, completo, como quien ha ganado. Así ha tomado el segundo periodo. Y ahora también ¿qué plan tendrá? Bueno, entonces, pero como va a comenzar de tercera entonces hay que ser inteligentemente pensar. ¿Por qué no podía gobernar desde el principio de 2000, antes que comience el primer año? Por algo.
Entonces dice claramente en la Escritura, él mismo, un ejemplo, pone trafa o fraude y no va a dar lugar a que gobierne el prepago. Entonces, muy bien, pero hasta tercera estará gobernando, ahí va a fracasar. Entonces, como la Escritura dice, no tengo plata, no tengo nada, no puedo ser yo tal. Ya, toma, entrega el galón, la autoridad entrega, listo. De repente eso es lo que va a acontecer. Porque si no gobierna el prepago, adiós Perú, no van a gobernar nadie, absolutamente. Morirán todos los peruanos. Y yo me retiro al oriente, allí es mi pueblo. Muy bien saben lo que dice esa parte. Entonces, allá me espera el trono. Para mí no hay dificultades. Para mí está listo. Eso es lo que va a suceder. Entonces, volveré nuevamente cuando está destruyéndose la humanidad en el Perú, y tal vez seguiremos reuniendo a los arrepentidos. Entonces en esos días puede acontecer entregar nuevamente a la autoridad, entonces se gobernará. En dos casos, porque se va a declarar precisamente, ya les he dicho, solamente si gobierna, si comienza a gobernar el Repap, va a haber abundancia y volverán al tiempo antiguo, y luego riqueza, abundancia de productos, todos tendrán, ya no hay robo, ya no hay matanza, ya no hay nada, porque todos tienen. A ese tiempo van a volver. Pero si no gobierna, y no morirán, pero si no gobierna, ahora sí, tendrá que cumplirse. Nada más. Entonces ya saben ustedes. Porque la Escritura tienen que estudiar cuál es el plan de Dios. Y luego entonces estar preparados si quieren liberarse. Eso es todo, aunque falta todavía que hablarles, ya después estaremos hablando. Y gracias por la atención, ojalá que aprovechen lo que estoy hablando. Ahora, si quieren vivir, ahora el pueblo es responsable para cumplir con sus finalidades, para lograr, y luego, si logran, entonces salvarán ustedes mismos la nación peruana. En caso de que no trabajan, se van a ser descuidados, se pierden la oportunidad, entonces a causa de los israelitas morirán todo el mundo del Perú. Aviso. Ahora depende del pueblo. El decreto de Dios ya se cumplió, que tenía que, conforme ya hemos aclarado, ya después les tengo que hacer conocer todas esas cosas aún a la plancha, para que sepan cuál es el decreto para solución de la humanidad de adelante. Tienen que saber. Muy bien, gracias. Ahora alégrense, ahora depende de ustedes. Hermanos israelitas y hermanas israelitas, solamente sugiero
van a hablar. Posiblemente cada uno saldrán a la población y luego pueden decirles algo. ¿Cómo? Muchos pueden preguntarles, pero si como ustedes son religiosos y nosotros somos religiosos, está religioso pentecostal, el otro religioso romano. Muy bien. Entonces tienen que contestar, aclarando la finalidad del hermano fulano de tal. No es como me preguntan. La finalidad de él es cierto, desde antes llamaba de los continentes del país a toda persona que quiera trabajar, decía, llamaba precisamente para unificarse. Por eso dice, llama para la unificación religiosos y no religiosos, de todo, para que esta unificación sea unidos para trabajar, para tomar fuerza y luego trabajar juntamente, codo a codo, pero respetando nuestros principios, nuestros derechos y costumbres, solamente sujetos a la rectitud, con toda lealtad y respeto, nada más. Entonces eso quiere decir es abierto. No puedo absolutamente obligar ni ustedes ni yo, nadie. Esto escuchen. No se puede obligar a nadie. Si es posible dejar, pero hablen del agro, está muy bien, para trabajar unidos, para que de esta manera se cumplan nuestras finalidades, para que todos volvamos al tiempo antiguo, a la abundancia y a la riqueza, y fracase la pobreza. Que van a hablar, y gracias de que nosotros no tenemos intenciones. Ahora entre ellos tal vez alguien se convierta, eso es muy distinto. Ahora hablen de la agricultura para unirnos y trabajar juntamente. Eso se hablen. Y ahora, para que de esta manera se cumpla nuestra finalidad de que nuestra institución es abierta, porque Dios mismo dice, no obliga a Dios. Hay muchos que entienden mal, porque la Escritura claramente dice, Mateo 19:17, solamente dice Dios es bueno. Muy bien, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, si quieres. Si no quieres, no puedes. ¿Acaso obliga? Ahora, la persona tiene que convertirse propiamente, nazca la lealtad de su corazón para con Dios. Y luego entonces también tiene que cumplir la ley. Entonces sí logrará la vida. Estamos escuchando claramente que si quieres, quiere decir pues, si no quieres no tiene por qué pensar. Bueno, ahora en Antiguo Testamento dice claramente, Deuteronomio capítulo 23, puedes leerlo, 22, 23, dice claramente, no hagas pecar tu carne. Entonces, también dice, no prometas a Dios convertirse, no, si no quieres, no prometas. Si tú has hablado, cumple lo que has hablado. Si no prometo, no peca. Por eso está recomendando, no hagas pecar tu carne. Y luego dice, si el hombre ha hablado que se va a convertir, por eso dice, si tú has hablado, cumple lo que has hablado. Entonces, si no quiere convertirse, no hay por qué. Entonces también les voy a decir, con entendimiento se habla. No hay que hablar por hablar, eso hay que aclarar. Entonces mejor es callarse, no hablar sobre el Evangelio nada a nadie.
entonces están bien. Y luego, precisamente nos recomiendan, no hay que prometer para no cumplir, hay que pensar bien. Entonces, a mí me hace entender claramente en estos días que estoy en mi cama, precisamente, y me hace entender, el mundo ha perdido mi apoyo, porque abandonaron el moral. Entonces quiere decir, moral, precisamente el mundo se ha corrompido demasiado y ya no piensan en Dios nada. Entonces, por eso ha perdido el moral. Entonces, por eso que ha perdido el apoyo, porque a los malos y a los buenos, para todos ellos es Dios. Ayuda también, no porque no guarden la ley, no ayuda, apoya, pero en poca escala, sí. Entonces, por eso dice, ¿y qué cosa quiere decir moral? No deben ser moralizados humanamente. También hay que entender moralización. Hay dos clases de moralización. Moralización humana y moralización fraternal. Esa es moralización espiritual. Es muy aparte. Entonces, humanamente, la moralización significa no debe haber errores, no debe haber matanza, no debe haber robo, precisamente violaciones. Y ahora nomás en estos días que nos está pasando, a una criatura violaron y todavía mataron. Enseguida a una anciana violaron y destrozaron el cuerpo. ¿Ve? Esa es maldad. Entonces no debe haber esas cosas. Entonces hay moral. Debemos ser buenos, decentes, rectos, humanamente. No hacer el mal a nadie. No debe haber ni odio, aborrecerse, venganzas, bueno, en fin. Toda mala costumbre no debe haber. Entonces hay moral. Entonces ayuda a Dios. Eso, Dios ayuda. Pero ahora perdieron, dice. Claro, es cierto. Eso para que sepan, estamos hablando, para que hablen con entendimiento. Gracias, ojalá que lo hagan bien, no se porten mal con la gente. Porque unificación es con la finalidad para trabajar y luego cumplir para llegar nuevamente a la abundancia y a la riqueza. Entonces desterraremos la pobreza para siempre.